Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el cernidor número 208, correspondiente al día 3 de julio del 2025, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, Albérico Barrios Pedreira y la asistencia técnica de Javier Caraballo. En el libro Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, figura como un hecho sucedido el 3 de julio de 1972 lo siguiente. Es capturado el dirigente del MLN Tupamaros, Tabaré Euclides Rivero Cedrés, luego de un enfrentamiento producido en el kilómetro 44 de la Ruta 1, en el paraje conocido por Barrancas de Mauricio. A consecuencia de este enfrentamiento resultan heridos un oficial y un detenido. En la emergencia son capturados también los siguientes sediciosos: Roberto Henry Bernati Benner, Elvio Aníbal Cardoso Rodríguez, Ana María Castañeto da Rosa, Macario Pereira y María de los Ángeles Márquez Sabanés. En realidad, estos hechos se dieron el 24 de abril de 1972 y no el 3 de julio. Lo que pasó es que a esas alturas las Fuerzas Armadas se habían dado cuenta que informar de las detenciones favorecía a las organizaciones sediciosas porque se tomaban determinadas medidas según fuera quienes eran detenidos. Lo que no se dice es que en el mismo procedimiento resultó muerta Blanca Castañeto da Rosa, hermana de la detenida Ana María y de Héctor Castañeto da Rosa, que según las declaraciones de Nelson Bardecio, fue muerto a balazos en la madrugada del 19 de agosto de 1971, según Bardecio, por miembros del Escuadrón de la Muerte o Comando Casa Tupamaros, y cuyo cuerpo fue arrojado a las aguas en las cercanías del Robin Club. Ahora bien, desde un punto de vista personal, y como ustedes han manifestado mucho interés por la historia del pasado reciente, en este cernidor voy a comenzar una serie de notas que pueden servir, según mi opinión, ustedes después me dirán, para que ustedes se ubiquen en qué circunstancias un grupo de uruguayos decidimos emprender el camino de la lucha armada. Así que vamos a empezar con el primer capítulo. Ustedes dirán si más adelante seguimos o no. Tras el fin de la Guerra de Corea, en Uruguay se profundizó la crisis económica como resultado de la baja absoluta de las exportaciones agropecuarias. Se dio entonces comienzo una etapa que modificará la situación política y social. Serán años de radicalización política, seguramente influenciada, no cabe ninguna duda, por el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. A partir de 1960, se hizo evidente que el Partido Nacional, llegado al gobierno después de 93 años de oposición, tampoco encontraba soluciones a los problemas económicos, políticos y sociales de entonces. La izquierda uruguaya, que era capaz de movilizar a la población asalariada de manera mayoritaria,
no conseguía modificar la escasa representación parlamentaria que desde décadas venía ostentando. Un nuevo intento por modificar esa situación se dio en las elecciones de 1962, en las que tanto el Partido Socialista como el Comunista concurrieron encabezando sendas coaliciones con sectores provenientes de los partidos tradicionales. Mayoritariamente esos miembros eran del Partido Nacional. El Partido Socialista lo hizo con el ex ministro de Industria Enrique Erro, a través de la llamada Unión Popular, mientras que el Partido Comunista lo hizo a través del Frente Izquierda de Liberación, cuyas iniciales formaban la palabra Fidel. Fue en ese momento una maniobra propagandística del Partido Comunista que les dio los resultados que les dio, porque tampoco fue demasiado importante. El Partido Comunista, junto a los miembros provenientes del Partido Nacional también, como Ariel Collazo, que lideraba el sector llamado Movimiento Revolucionario Oriental, y algunos sectores provenientes del vallismo, especialmente de la agrupación vallista Avanzar. La verdad es que ambas coaliciones no respondieron a las expectativas creadas entonces. Esto fue especialmente relevante dentro del Partido Socialista, cuya coalición solo consiguió un diputado, recayendo esta representación precisamente en Enrique Erro, quedando fuera a Vivian Trías, que era el secretario general del Partido Socialista y uno de los mayores impulsores de la Unión Popular. Se quedó afuera. Esta situación provocó en la interna del Partido Socialista una profunda crisis que culminará con la formación del Movimiento de Unificación Socialista Proletaria, el MUS, de orientación maoísta, y el alejamiento de la disciplina partidaria de un sector de la militancia seguidores de la actividad sindical que fundamentalmente en el interior del país habían iniciado Orozmín Leguizamón en el departamento de 33 y más recientemente Raúl Sendic en los departamentos de Artigas y Paysandú. Varios miembros de la dirección socialista de entonces, que en un principio apoyaron a Sendic, como Félix Vitale, Julio Luis y Luján Molins, pasarán a integrar el MUS, Movimiento de Unificación Socialista Proletario. El resto de la dirección se vio enfrentada a una división interna de gran magnitud y entonces adoptó la actitud de dejar hacer a los seguidores de Sendic, quienes nos vimos favorecidos por la prédica de Vivian Trías acerca de la revolución latinoamericana y fuimos ganando adeptos dentro del Partido Socialista. El mismo comité ejecutivo, ante la disyuntiva de aparecer como contrarrevolucionario o intentar apoyar a la disidencia interna que había dentro del partido, decidió apoyar a los disidentes, entre comillas, y nombró a Jorge Manera como su representante en lo que luego será conocido como el coordinador. El Jorge Manera, Tabaré Rivero Cedrés y Pedro Lerena será el grupo proveniente del Partido Socialista que junto al mismo Raúl Sendic iniciarán dentro del partido la labor para su radicalización. A ellos se sumará a principios de 1964 quien les habla y los jóvenes provenientes del Centro Alfredo Caramela, Heraclio Rodríguez, Edith Moraes, Elsa Garreiro y Alba Bordoli. Elsa Garreiro
Posteriormente desapareció, una de las desaparecidas en la Argentina. Sendik, que era miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, venía publicando en el periódico El Sol, que era el órgano oficial del partido, varios artículos en los que de forma clara venía planteando las carencias del sistema político y electoral uruguayos. Y planteaba además la necesidad de plantearse nuevas formas de lucha, especialmente la lucha armada, y que tuvo como muestra fehaciente el artículo publicado en el diario Época, titulado Esperando al guerrillero, en el año 1965. Pero es necesario referirse al periodo comprendido entre las elecciones de 1962 y el artículo publicado en Época. Porque no solo el Partido Socialista debió enfrentar una crisis interna, lo mismo sucedió en el Partido Comunista y en el Movimiento Revolucionario Oriental. Los magros resultados de las elecciones anteriores provocaron esas divisiones. Un sector de las juventudes comunistas, igual que algunos sectores del Partido Socialista, veían en Mao Zedong al verdadero líder revolucionario de entonces, enfrentados a la Unión Soviética. Y se enfrentaron a la dirección del partido, o nos enfrentamos a la dirección del partido, se enfrentaron, quiero decir, liderado por Rodney Arizmendi, que era seguidor de la doctrina liderada por la URSS y considerada contrarrevolucionaria por la disidencia interna y por los otros que no estábamos dentro del Partido Comunista, lógicamente. Estos disidentes del Partido Comunista se agruparán bajo el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Era este sector no solo numeroso, sino que además contaba con un acervo doctrinario lo suficientemente amplio como para aparecer como los líderes políticos naturales de la nueva izquierda en gestación. Jorge Torres, los hermanos Echenique, Julio Arizaga, Germán Vidal, Washington Rodríguez Belletti fueron algunos de los más conocidos. La crisis sufrida por el MRO pasó desapercibida en la izquierda uruguaya, dado el carácter minoritario de este grupo. Pero fue también alcanzado por el enfrentamiento ideológico que enfrentó a los comunistas y se sumó a las críticas de su líder, Ariel Collazo, el que fuera calificado de oportunista por su apoyo a la Revolución Cubana y su escaso interés en llevar adelante la revolución en el Uruguay. Los disidentes en este caso adoptaron el nombre de Movimiento de Apoyo Campesino. Este sector tuvo gran influencia en la gestación de la nueva izquierda, basada fundamentalmente en la labor barrial que Eduardo Pinella desarrolló en La Teja, junto a Carlos Rivera Gic. A esto se unirán Eleuterio Fernández Huidobro, Gabino Falero Montes de Oca, Eber Mejías Collazo, Mario Robaina y Leonel Vidal. La amplia mayoría de los disidentes de las tres organizaciones políticas mencionadas estábamos relacionados entre sí por la militancia sindical, tanto laboral como estudiantil, y eran además partidarios de la unidad política y sindical de la izquierda. Y veíamos a sus respectivas direcciones matrices como los responsables de la desunión existente. Será a principios de 1963
Cuando estos sectores, unidos por el apoyo a la Revolución Cubana, la militancia sindical, la creencia de que el maoísmo era la línea correcta a seguir y fundamentalmente el convencimiento de que la lucha armada era la única vía para la toma del poder, que darán forma a un organismo que se agrupó bajo la consigna emitida por el mismo Raúl Sendic: la palabra nos divide, la acción nos une. Y vamos a hacer la unidad a través de la lucha armada. Así es que nace el coordinador. Casi de inmediato se integrará a este organismo la Federación Anarquista Uruguaya. El coordinador se forma disidente del Partido Socialista, disidente del Partido Comunista, disidente del Movimiento Revolucionario Oriental, y a estos grupos se agrega la Federación Anarquista Uruguaya. Aunque en el seno de la Federación Anarquista existían dudas acerca de la conducción que el castrismo imprimía a su revolución y fundamentalmente a su declaración de marxista-leninista, que se había dado en diciembre de 1961 y que era compartida además por el resto de las organizaciones políticas que estábamos en esos menesteres. Mario Naviliat, un médico de Nueva Albesia, médico traumatólogo, que no estaba inscrito a ninguno de los grupos anteriores, pero que era de tendencia anarquista, también se integrará al coordinador. Es el que luego dará la información para el robo del tiro suizo. Pero en ese momento eran los tiempos de la guerrilla de Ricardo Jorge Massetti en la Argentina, en la provincia de Salta, de Julião en Brasil, de Hugo Blanco en el Perú y de Manuel Marulanda en Colombia, el líder de la FARC. Parecía entonces que la profecía de Fidel, la cordillera de los Andes será la sierra maestra de Latinoamérica, pronto sería una realidad. Al mismo tiempo, simultáneamente en el tiempo, organizaciones que entonces se identificaban con la extrema derecha comenzaron a atacar muchas veces de manera violenta a miembros estudiantiles de las organizaciones de izquierda. Las acciones más significativas habían sido protagonizadas por el Movimiento Estudiantil de Defensa de la Libertad, el MEDL, que ya había atacado a la universidad en el año 1958, y por la Federación de Estudiantes de Acción Nacionalista, de tendencia nazi, que las siglas eran conocidos como el FEDAN. Esas acciones recrudecieron entre 1961 y 1962 y motivaron la formación de grupos de autodefensa en la izquierda tradicional, quienes recibirán o recibiremos en su momento asesoramiento de organizaciones de defensa de la comunidad israelita, algunos de cuyos locales habían sido atacados por las mismas organizaciones anteriores. Estos grupos de autodefensa actuarán en defensa de las marchas cañeras, participarán abiertamente dentro del movimiento estudiantil y muchos de sus integrantes serán el germen del grupo Tupamaro. Esas acciones de los grupos vinculados a la extrema derecha tuvieron su máxima expresión en agosto de 1961, tras la conferencia del Che Guevara en la universidad, y que arrojó como saldo la muerte del profesor Arbelio Ramírez. Y posteriormente, los atentados a militantes de izquierda, el más conocido fue
el ataque a Soledad Barret en julio de 1962. En el coordinador, las primeras reuniones eran asamblearias y pronto llegaron a su fin, porque era un verdadero contrasentido que quienes teníamos entre nuestros planes violar la seguridad vigente lo hicieran prácticamente en público. Entonces se decidió que cada sector designaría a su representante, lo que reducía sensiblemente el número de integrantes, facilitando así la obtención de locales para las reuniones, porque reunirnos 20, 25 personas a discutir no se podía hacer en cualquier lado. Así que el MIR eligió a Rodríguez Velletti, el MAC a Eleuterio Fernández Huidobro, la FAU a Mauricio Gatti y el Partido Socialista a Jorge Manera. Y como representante de un sector no muy identificable, al que se llamó genéricamente los independientes, concurría Mario Navillat, el médico de Nueva Helvecia. Se consideró que Sendí, por su trayectoria, debía ser miembro del coordinador, independientemente de la presencia de Manera, porque los dos provenían del Partido Socialista. Las funciones de este coordinador fueron discusión política entre sus integrantes, a efectos de ir logrando acuerdos mínimos y básicos y la elaboración de un plan de acciones para proveernos de armamento. La discusión política era fundamental que se realizara, ya que el coordinador era la suma de varias organizaciones que cada una tenía una corriente ideológica bastante diferente. Era evidente, o fue muy evidente, las dificultades que íbamos a tener para armonizar esas opiniones. A lo que hay que agregar la total inexperiencia que teníamos en ese entonces para encarar trabajos de carácter clandestino. Habíamos leído Guerra de Guerrilla, del Che Guevara, y otro del uruguayo López Silveira, que había participado en la Guerra Civil Española. Lecturas que poco aportaron en lo organizativo, ya que ante la carencia de condiciones geográficas que hicieran viable el accionar guerrillero tradicional, en Uruguay la guerrilla iba a ser urbana, tal como se había decidido tras el examen minucioso de la geografía uruguaya. Caminamos al pedo, reconocerá Nicolás Esteves, dirigente de UTA, uno de los exploradores de las condiciones geográficas del Uruguay. Nicolás Esteves, más conocido como Colacho, era miembro de la directiva de UTA. Jorge Torres, integrante del MIR, y Mario Navillat se disputarán más adelante la paternidad de la teoría de la guerrilla urbana. Este fue un punto de desencuentro con Regis Debray y con el mismo Che Guevara, que no veían como viable la lucha urbana. Dijeron que la lucha armada en Uruguay no sería viable hasta que el resto de América Latina no se hubiera liberado del yugo yanqui, tras la consigna de crear varios Vietnam. Cada tanto se recuerdan las palabras del Che en la universidad, porque de sus palabras dichas en público surge la convicción de que en Uruguay no sería necesaria la lucha armada. Lo dijo públicamente un miembro de un gobierno extranjero y en público no podía decir otra cosa.
en la conmemoración del 48 aniversario de la fundación del MRO, se recuerdan las palabras del Che, que no han tenido la difusión de las que dijo en la universidad, porque hubo gente que luego será integrante del MLN como Eleuterio Fernández Huidobro, que estuvo en esa reunión con el Che. Incluso hubo otra posterior con Regis Debray, que ambos estuvieron aquí en el Uruguay. En ese documento del MRO se dice: en Uruguay se vive, para decirlo con palabras del Che, y abre comillas, un equilibrio dictadura oligárquica, presión popular, porque hasta ahora la situación geográfica negativa del país, rodeado por dos grandes colosos, donde se han entronizado sendas dictaduras gorilas, no ha obligado a la democracia representativa, que era la que regía en el Uruguay, a revelar a la luz del día su contenido de clase, es decir, donde la clase dominante ha evitado con éxito desenmascararse como dictadura de la violencia. La presión popular, en lugar de violentar aquel equilibrio, esto va dirigido al Partido Comunista, solo ha podido entrar en el juego, favoreciendo los equívocos en las clases dominadas, disfrazando de victoria las soluciones de compromiso. Sin lucha armada no hay vanguardia definida. Donde quiera que no haya lucha armada, existiendo condiciones para ello, es que aún no existe vanguardia política. Agrega el Che: este no es el caso del Uruguay, donde no hay condiciones inmediatas. Atención, inmediatas de lucha armada. Y existe un movimiento fuerte y combativo de masas. ¿Qué pasaba? Que lo poco que habíamos leído de Marx nos decía que las condiciones objetivas estaban dadas, la crisis, y las subjetivas había que crearlas. Entonces, para crearlas teníamos que empezar a actuar, ser ejemplo para radicalizar al movimiento de masas que ya existía. El internacionalismo practicado por los tupamaros y continuado luego por el Movimiento de Liberación Nacional, porque son dos movimientos diferentes. El MLN no nació con el robo del tiro suizo. Ahí nació el grupo Tupamaros. El MLN surge tras una reunión el 8 de enero del año 1967, cuando ya el grupo Tupamaros se vio obligado a entrar en la clandestinidad tras el fallido atraco a Funza. Para terminar, en el documento 1 de fecha junio de 1967, el apartado 11 del documento del MLN dice: hay que hundir al imperialismo en una guerra de desgaste en América Latina. Transformar cada palmo en un terreno de lucha, en una zona que le sea hostil. Crear varios Vietnam en América. Este trozo textual está copiado de un libro de Ernesto Che Guevara. Hace unos pocos días, en mi página de Facebook, a través de una observación que yo hice a
a una publicación que se había hecho, un amigo, digamos, un correligionario en estas luchas por la defensa del Estado de Derecho, se molestó conmigo diciendo, porque me dijo que él no podía, no le creía al MRO y que si yo no había estado presente, que tampoco le valía mi opinión. Lamentablemente, esa opinión no es solo de este amigo, de este compañero en esta etapa de lucha. Es la opinión de mucha gente que se niega a aceptar que las cosas no son como se le han contado. Fin al primer capítulo. Yo quiero dar alguna. Díala. Voy a tratar de ser cuidadoso. Díala. No son fáciles. Para que yo me contenga, después de escuchar todo lo que Y pensaban en esa época. Y sin ¿no? agua. Y sin agua. Esto es documentación. No fría, pura yo estoy de y acuerdo, fría. pero yo lo único que voy a decir es, con mucho cuidado, todo lo que se juntaron en esos años, del 60 y pico para adelante, yo no voy a decir que eran unos trastornados, pero que no respetaban la voluntad popular y que querían prender fuego a la pradera y que había que dar manija, los hace violadores de la Constitución de la República, absolutamente traidores con el país. Conscientemente. No, pero está claro, pero a ver, yo me lo tengo que sacar de adentro este buche, porque, a ver, no es que le dieran el paso a los milicos. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos no tuviera injerencia en estos países, incluido Uruguay, pero la voluntad del pueblo era la voluntad del pueblo. Si el pueblo es un cornudo y le gustaba votar a esos gobernantes, el pueblo tiene la razón. Y en el 71, cuando vienen las elecciones, el Frente llega al 16%, donde el MLN y todos esos grupos volcaban algún votito, ya que estamos hablando de que la flaqueza era más grande todavía para los grupos que querían la guerrilla, que querían las armas para llegar al poder. ¿Sí? Lo mismo pasó en la Argentina, Sí. en Brasil, Sí. en Perú y en Colombia. Porque a todos le daban plata y le daban manija. No le y le da- comían ¿Quién- y le quién comieron nos el daba- hígado. quién Entonces nos eran daba- más giles todavía. ¿Quién nos daba plata? Bueno, entonces, está bien. Voy a cortar por ahí porque si no me voy a ir de tono. Vos tenés que intentar ubicarte Sí. en la coyuntura política de Sí. aquellos años. Está bien, yo El me pongo auge en de la eso. Guerra Fría. Está bien. Entonces, no es que éramos tarados. Pero no le gustaba el No. sistema. Claro que no, porque lo considerábamos que el sistema era el causante de las diferencias sociales que existían en el Uruguay. Gracias Era- a Dios cayó el muro. Modio, No tiene nada que ver el Partido Comunista con No, esto. pero se ve el socialismo real. Pero si el Partido Comunista nunca quiso la revolución, es un verso. Los que dicen que apoyados por la URSS, no. Nos dieron un apoyo limitadísimo los cubanos, fundamentalmente cuando se produce la desbandada del año 1972, que es la gente de Chile y algunos que estaban en la Argentina se van a Cuba. Pero antes ni pelota nos dieron. Me permite. Yo voy a incursionar por otro sitio. Y después le toca Sí. a Albérico. Me gustó porque ya vi que picaba Albérico. Yo voy a hablar de que en conocimiento de toda esa situación, el sistema político fue advertido en el año 1965 en un informe firmado por el general Ramagli y cuya colección de información, con esa misma información, Sí, ¿no? se la dio al Parlamento. Sí, no, pero quien comandó la colección de esa información fue el general Licandro, fundador del Frente Amplio en el año 1971. Ese documento de 129 páginas, que justo, mire, está publicado en este libro, Jugando a las Escondidas, fue por casualidad, porque yo lo traje por otra cosa, advierte que la Sierra Maestra en Uruguay iba a ser el Gran Montevideo.
Es decir, que nadie pensaba en una guerrilla rural en aquel momento. Ahora vos fíjate que mandaron a uno a recorrer los campos, Sí, el de sí, la UTA, claro, sí, a recorrer y dice, ¿cómo gastamos los zapatos? Porque Sí. no le faltó decir al hombre, caminando. Pues vos agarrás un plano y te das cuenta, no tenés ni que caminarlo. Es decir, que el sistema político fue advertido en el 65 y otra vez en el 66, cuando el comisario Otero transmite información que es debatida en el Consejo Nacional de Gobierno y dijo, no venga con estos fantasmas ahora que dentro de unos meses hay elecciones. Es decir, que la responsabilidad del sistema político de que todo esto pasara es del sistema político. Porque después crear los dos demonios, que es una... Bueno, Argentina, no, aparte de las comedias, de que son muchas, el amor tiene cara de mujer, Sí, la me acuerdo. galleguita, Sí, etcétera, todo eso, etcétera, sí. que fueron muy, muy, muy famosas, Es verdad. nos trasladó los dos demonios, terrorismo de Estado, ¿Cierto? ¿no? Porque cuando colocan carteles en algún partido, en el frente, no saben ni de dónde salió esa frase y por qué fue creada y quién la creó para generar todo lo que genera ese término. Claro. Y el otro, verdad y justicia, ¿no? Sí, sí. Todas frases como futbolísticas, esto es fútbol. Cuando vas ganando 3-0 y te ganan 4-3, Sí. el entrenador dice, bueno, esto es fútbol. No es fútbol. Y hay muchas cosas para decirle de lo que dijo Amodio. Y por ejemplo, Regis Debray, que todavía vive, tiene 84 años. Sí, son mayor que él. La revolución por la revolución. Hay alguna documentación que dice que se lo elaboró Fidel Castro y que él solo le puso la firma. Después Regis Debray, hijo de una familia francesa adinerada, muy adinerada, se hizo el revolucionario y quiso ir a pelear con el Che Guevara, etcétera, etcétera. Claro. Y esos libros que les daban a leer, es como que hoy, yo pongo el ejemplo del fútbol porque todo el mundo lo va a entender. Que hagamos cómo tienen que jugar Peñarol y Nacional hoy Sí. y le demos para leer cómo juega el Paris Saint-Germain y el Barcelona hace algunos años atrás. Evidentemente ni Peñarol ni Nacional van a poder jugar de la misma manera, ¿no? Y esto es lo mismo, los libros que le daban y con eso entraban a la cancha, nada menos que a generar eso. Y otra cosa más, que no es menor. Cuando se habla de la incursión de Estados Unidos en el Uruguay, nadie le puede decir que no fue así. Si funcionarios norteamericanos de inteligencia tenían oficinas adentro de la propia jefatura y fue solicitada por Jorge Pacheco Areco en el año 68, cuando apenas asume, porque la policía no tenía prácticamente conocimiento de toda esta, de la guerrilla. Porque los cursos que se daban en el ejército se hablaba de otra cosa, pero no de Se acá. hablaba de la guerrilla rural. Ahí está. Lo formaban para un tipo de guerrilla que en el Uruguay no se iba a dar. Y cuando se dio, fracasó. Y lo llevó al MLN a la debacle del año 72. Don Alberico. Cuando Che Guevara hizo esa locución en el Paraninfo de la universidad, ¿ya había triunfado la revolución en Cuba? Sí, claro. Llevaba 2 años. Y era ministro. Estaba en su mejor momento, digamos, porque todavía no había las diferencias que después aparecieron con Fidel. Estaba en un buen momento. Sí. ¿Cómo es posible que una personalidad como él, porque no se puede negar que era una personalidad, les haya dicho tan claro a la gente de la izquierda del Uruguay, subrayando inmediatamente, cómo es posible que al poco tiempo se hayan largado con esa locura de la revolución armada, cuando no solo inmediatamente, sino que geográficamente el Uruguay no tenía condiciones? Ya, pero ¿Cómo puede ser? No, habíamos dicho, Ante un triunfador. ¿cómo no? Montevideo, la selva de cemento. Claro. Sí. Pero Río. ¿cuántos años? Pero Amodio, Río es una selva de cemento. Buenos Aires, Montevideo es un pañuelo. No era. Uno se para en el cerro y ve hasta el final de... Bueno, subsistimos 9 años.
El informe de Ramagli dice que la Sierra Maestra, Era, que era creo que claro, bastante claro. grande, que era el Gran Montevideo, iba a ser la Sierra Maestra. Claro. Es una comparación, si se quiere, objetiva de dónde se iba a desarrollar el Y después, enfrentamiento. y después otra cosa, Albérico, el tema de las condiciones. El movimiento se demuestra andando. Había que crear las condiciones subjetivas, demostrarle a la gente era lo que creíamos entonces. Aún, Había que aún contra los derechos de Che. convencer a la gente que el único camino era la lucha armada. Entonces dábamos el ejemplo. Está bien, Que lo fue dieron. un desastre y todo lo demás. Pero es que no podíamos hacer O otra sea, cosa. el en Che ese no momento. podía con su opinión frenarlos a ustedes. No. ¿Lo tomaron en cuenta? No, al contrario. Sí, el problema era el método de lucha. No que no hubiera que hacer la revolución. Hasta que América Latina no se liberara del yugo yanqui, Uruguay no iba a poder hacer nada porque estaba rodeado por dos colosos que iban a intervenir. Y ustedes Esa quisieron era la demostrar que teoría sí del se Che. podía. Esa era la teoría del Che. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver. Y la teoría de Fidel era la revolución por la revolución. Esa También, era la claro. consigna de. Pero viste que de Fidel los Castro. dos Yo no- de postulados todas que tenían formas, que cumplirse, uno era dar manija. Simple y sencillo. El segundo era dar manija. Pero de acuerdo. analizando las condiciones de Cuba en aquel momento, Sí. No era con lo que manija. sabemos hoy de lo que pasaba en Cuba, si vos lo comparás con el Uruguay del 64, Sí. entre el 59 y el 64, las condiciones en Uruguay eran absolutamente distintas a las de Cuba. Sí, claro. Sí. Tenías Empezando por el propio, Sí, la sí, forma de ser de ellos. Claro, era muy distinta a la de Cuba, pero para el Uruguay eran las condiciones que eran. Yo no me olvido Y más. era el ejemplo. Dice, si los hechos están en contra de nosotros, peor para los hechos. No, los hechos en ese momento no estaban en contra de nosotros. Teníamos las condiciones. Había una crisis política y económica tremenda. Un empantanamiento. Lo reconoce el mismo Sanguinetti en sus libros. Sí. Había una crisis social y económica que era tremenda. El Uruguay además había firmado la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, con el ministro de Hacienda Assini, Sí. y la situación que se dio aquí era, vamos, con una inflación de 3 dígitos. No era papa el Uruguay. Y además había grandes diferencias. Ten en cuenta que había trabajadores en el Uruguay que cobraban con cartones que les daban los cañeros. Les daban un cartón en vez de pesos que valía por tanto. Y resulta que ese cartón solo lo podían canjear en la cantina del lugar donde trabajaban. Era un expolio. Eso pasa incluso en las cantinas militares. hoy. Entonces eso fue creando un caldo de cultivo. En otros La países, situación que se daba en América Central, la invasión de los Estados Unidos a Santo Domingo, las intervenciones que Estados Unidos había tenido en Nicaragua, la implantación de las dictaduras. ¿Qué dijo, no me acuerdo ahora, el senador norteamericano referido a Somoza? Es un hijo de puta, pero es un hijo de puta de los nuestros. Paralelamente, el Partido Comunista desde el año 1955 ya tenía el objetivo de llegar al poder. Entonces Claro. que caminaba por Pegadito. por la vereda enfrente, cruzaba la calle y él estaba. No olvidemos que cuando Fidel Castro, en Olas, en el año 67, después del documento de la Junta Interamericana de Defensa, que dice sutilmente a los ejércitos que paren la penetración del comunismo en el continente, cuando Fidel Castro habla de la revolución, Ronnie Arimendi no aplaudió, ¿no? Y ostensiblemente se cruzó de brazos Sí, claro. y se Sí, quedó sí. sentado. Sí, porque Mientras que los miembros del Partido Socialista, Reinaldo Gargano y José Díaz, después que aplaudieron
fehacientemente, Ujú. cuando necesitamos que el Partido Socialista nos echara una mano porque estábamos haciendo lo que ellos habían aplaudido en la reunión de la OLA, Ujú. nos dijeron que no. Los latas siempre fueron así. Amodio, Claro. en las circunstancias que parecen ser tan adversas, yo las viví, pero era un niño, tenía 11 o 12 años, las revoluciones vienen o de las Fuerzas Armadas, que es una constante en América, no en otros lugares, pero sí en América, o de los grupos guerrilleros. No hay ¿Por qué, otra. por qué las Fuerzas Armadas no lo intentaron antes que ustedes o a la par de ustedes? ¿Por qué no lo intentaron si tenían la fuerza de las armas? Yo te voy Ellos a- no te- padecían esa crisis. Te voy a dar mi opinión. Ellos vivían esa crisis. Lo que pasa es que nosotros no supimos darnos cuenta que los soldados, los oficiales, eran tan víctimas del sistema político como nosotros. Entonces los atacamos. Pero ellos Y tenían que ellos sentirlo, eran lo víctimas, igual que sabían. nosotros, igual que el resto de la población. Después cuando ustedes sufrían las estuvieron en los mismas cuarteles, consecuencias. ellos mismos se lo dijeron. Ahí nos dimos cuenta, cuando ya no había nada que hacer. Ujú. Y usted- Vamos, tenemos, no había nadie tenemos en el amigos, grupo. tenemos amigos que nos han dicho, me llamaron para que fuera a tal lado y yo fui para otro. Ujú, sí. Hasta que mataron a los 4 soldados. Exactamente. Después iban para el lugar que tenían que ir. Y así pasó lo que pasó. En A ver, yo los entiendo. no había nadie en el grupo de ustedes que le dijera, che, mirá que en las Fuerzas Armadas podemos recabar No. Siempre creímos por una concepción. muy mal, que el ejército era el brazo armado oligarquía. de la oligarquía. Era lo que se decía. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Nada. Y era la inversa. Ahí el Partido Comunista nos ganó de mano, porque el Partido Comunista sí entró en las Fuerzas Armadas. La infiltró. La infiltró completamente. Y Nosotros, y sus por integrantes. ignorancia, por inexperiencia, porque estábamos en otra cosa. Nunca pensamos que un oficial del ejército podía pensar como nosotros. Sin embargo, no pensamos. En otros países, la cúpula militar, por lo menos de capitán para arriba, vienen de las clases acomodadas. Acá es justamente al revés. Yo te voy a decir Acá es algo. justamente al revés. Sí. Los cadetes de la escuela Sí, militar fue un fallo tremendo. salen de cualquier lugar del medio del campo y mucho más ahora, ¿no? Ahora de- los oficiales son los hijos de los soldados Ujú. claro. anteriores. Ahora es así. Pero en aquel momento, Amodio dice que no se dieron cuenta y que, que la primer fuerza a atacar eran ellos. Pero a ver, yo entiendo lo que ellos dicen, pero por ejemplo, dicen, por la reacción que invadieron Santo Domingo, que tengamos dictadura al costado nuestro. Bueno, vayan a pelear esos lugares para volver la democracia. Después vengan por casa que estamos mejor. Una opinión mía, digo. Pero vení a empezar Yo por creo que casa. somos tan distintos al resto de América. Sí, somos distintos. Yo creo que sí. Somos distintos, somos Sí, sí. distintos. Eso Pero hay que siempre ser creímos en la unidad latinoamericana. Es más, últimamente se vuelve a hablar de la unidad de los países latinoamericanos. Se vuelve a hablar para enfrentarse a las otras uniones, para presentarse como un todo, no como un montón de repúblicas que están aisladas entre sí, con regímenes diferentes. Como la Unión Europea. Exacto. Yo tengo- Ese- tengo- que es una unión métale, económica. métale Sí, usted. sí. Empezó Vamos a siendo. cambiar de tema. Ahora ya a No, esta no, altura porque- están forzados a ser casi una unión Sí, sí, política. Sí, ya. Creo que poco ayuda para la Unión Latinoamericana que la ladrona y el ladrón, como Ya, dicen en por Brasil, supuesto. se hayan si juntado eso fue- hoy. Es increíble, ¿no? Es muy fuerte. ¿Cómo La se- verdad que Pero es no muy es fuerte esto. Pero ellos se aman, si son los dos iguales. Pero ¿cómo Sí, se sí, claro. entiende? Porque yo puedo entender que cualquier otra persona, no un presidente, pero vos viste que en el Parlamento se está pidiendo una declaración en contra de la Suprema Corte de la Argentina. Argentina. ¿Vos te imaginás cómo saltaríamos nosotros si a alguien en el gobierno, o el gobierno propiamente dicho de la Argentina, se le ocurriera cuestionar una decisión de la Suprema Corte uruguaya? No, y otra pero cosa. aparte- Pero en da para defensa. declarar nuestra guerra. Sí, otra cosa, Alberico. El presidente Orsi dice que uno de los temas centrales es la relación con Argentina.
Bueno, realmente están ayudando poco el Frente Amplio para tener una relación con Argentina de algo. Lo que pasa que Es más, todos critican a Milei por las cosas que dice y por lo que hizo con Mujica. ¿Y alguien revisó lo que dijo antes de que Mujica muriera, Mujica de Milei? ¿Alguien lo revisó? Nosotros dijimos algunas frases bastante suavecitas que dijo Mujica de Milei. Entonces es imposible mantener una relación. Porque si usted quiere tener una relación y lo agarra a trompada todos los días, no va a tener. O le pega al perro. ¿Cómo va a tener una relación con el perro si usted le pega todos los días? El perro un día lo muerde. Milei es el nuevo Perón, Amodio. Es como los que nos han pedido que participemos en las movilizaciones en favor del Estado de Derecho, reivindicando la lucha del ejército, de las Fuerzas Armadas que evitaron la concreción de una Cuba y todo lo demás. ¿Cómo puedo yo ir a participar de eso si nosotros no íbamos a hacer una... ¿Por qué me van a acusar de querer una revolución, una dictadura como la cubana, si no era lo que queríamos? ¿Y por qué me van a estar llamando, no directamente, pero al referirse a los que nos equivocamos en aquellos años, como los asesinos, secuestradores, torturadores, con un sentido peyorativo del término? Porque las Fuerzas Armadas también secuestraron, aquí en todos lados. También mataron, también hicieron desaparecer gente. Entonces, solo los que estuvimos del otro lado, en la vereda enfrente, somos los asesinos. No, entonces yo lo lamento mucho, pero yo no puedo apoyar a alguien que me va a mirar y me va a decir, ese es un asesino. Primero, porque no lo fui. Y segundo, porque ya he dicho que me he arrepentido de haber sido Tupamaro. Lo único que estoy tratando de explicar por qué pasó eso. por eso estamos sentados a tu lado. ¿Eh? Por eso yo estoy sentado a tu lado. Si no me Estamos acusas- sentados por un Un montón de montón de razones. Bueno, razones. pero una de las razones, Bueno, la primera empezamos por ahí, de ahí pues Sí. vamos juntando otra. No. Álvaro, ¿qué vas a decir? Voy que hacen abajo acá, Nacional 2, Peñarol 1. No, Es no, así, no. Sí. Porque esto supera el tema fútbol. No, ya sé que supe. No, y yo reconozco, Es una chance. yo lo he dicho varias veces, que cuando yo hablé con Amodio para salir en el programa y armar el programa, yo le dije, pero vamos a traer uno más, dije yo, vamos a traer a Alvarito Alfonso. Le digo, bueno, le hago un 2-1, como el Alvarito lo cruzo, se me revela. Resulta ser que la mayoría de las veces me llevo mucho mejor con él, en general, acá y fuera de acá. No tenemos diferencia con ninguno, digo. Pero eso, Claro. cuando Álvaro tenga la edad de Amodio, se van a llevar bien. Claro, seguro. Cuando Álvaro tenga la edad de Amodio, se van a... Porque esa es la experiencia. Sí, la experiencia. Él sabe perder. Yo estoy en un grupo de deporte entre los cuales está mi hermano menor, mi hijo, y me he dado cuenta qué tendencia que tenemos los uruguayos, que somos buenos jugadores, pero somos unos pésimos perdedores. Pésimos perdedores. cierto. Y hay Pésimos que saber perdedores. perder. Sí. La única forma de ganar, Yo recién lo estoy aprendiendo, ¿eh? la Y tengo única forma 73 años. de ganar al final es saber perder. Mm. Porque de las pérdidas, de los fracasos, Ahí está. es cuando más se aprende. Perdón, cómo duele? Por lo menos en mi experiencia Sí, personal. ¿Cómo duele? perdón, ¿Y yo cómo sé, duele? yo sé perder y he perdido más de la que pude haber ganado. Además de una gran Yo no te digo derrota, nada. de una gran derrota, seguro, de una gran derrota se consiguió una gran victoria. ¿No? Si Sí, a uno veces. sabe asimilar. No, si uno No, sabe el tipo asimilar. fue 10 la años cosa- alcalde, prácticamente inauguró el cargo. ¿No lo inauguró? Seguro, Por eso, seguro. y él dice que a mí me parece un triunfador. No, pero él lo dice porque uno a veces En un su ambiente vida- más grande. Claro, uno en su vida dice, bueno, yo voy a hacer esto y esto. Voy a llegar a... Y llegás a tal lugar que es un montón, Para pero nosotros no llegaste sí. a la expectativa que querías. Entonces yo perdí más de las que quería ganar. Y está bien poner esos puntos. Yo tengo que leer algún mensaje porque me están Sí, atorando. sí, esto. bueno, Tenemos del 363, dice. No permitiremos que Don Amodio se regrese a España. ¿Qué clases, Dios mío? Gracias. Ya que se nos permite opinar, pido si no se toma como un atrevimiento realizar 10 preguntas para el próximo programa. Bueno, usted las hace, nosotros las pasamos Y las y contestamos. vemos si nos da para contestarlas todas.
Acá hay otro que dice 494. Perdone, don Amodio, pero apoyo al Lampa. Debe ser por el arranque mío. No solo eran traidores, sino que no valoraban ni su propia vida. Eran tan fanáticos que arriesgaban su vida por un ideal que no los apoyaba. Perdone, Amodio, pero les lavaron el cerebro y ustedes se comieron el cuento chino que les hicieron. En Cuba pagan con cartones o vales, no con dinero. Está bien, Sí, bueno, sí, pero bueno, era Horacio, jovencito y Pero Horacio. no, pero hay una Vale. cosa. Este oyente, yo no sé cómo hubiera actuado Claro. si ahí- hubiera ahí nacido En aquel en momento. 1940, el 37 como nací yo. No sé cómo hubiera actuado. Un día Bueno, Él Amodio, actúa así, piensa así, porque no vivió aquella con el época. diario en del eso lunes. te doy la va. razón. Horacio, no se Nada puede calibrar hoy Mm. si, con la cabeza de hoy lo que pasó hace 55 Claro, años. Imposible. Es Un día imposible. Amodio va a contar Imposible, acá. Porque- te pasa lo mismo con la medicina. Sí. Dice, no, resulta que hoy se cura el cáncer y antes se morían todos. ¿Sabes qué Sí, pasa? bueno, ¿Eran sí. malos médicos? No, era No. lo que se sabía Sí. en ese momento. Pero además hay una cosa, que la tecnología hubiera hecho bolsa al MLN, porque si hubiera celulares, se marchaban al espiedo. No iniciaban ni Yo media sé- revolución. Yo sé lo que vos decís. Sí. pero ¿sabés cuál? Los tipos estarían fabricando drones. en ese ¿Sabés? momento. Yo te cuento, yo sé lo que vos decís y es cierto. Ujú. Pero el problema es que yo me pongo a pensar en los que eran veteranos en aquella época o de edad similar a la de Amodio en aquel momento, ¿no? Un poquito mayores. Los directamente involucrados a mí y la familia. Y vos tenías una claridad en muchos de ellos que te decían, no, pero yo sé que no estamos viviendo bien, te decían. Entre ellos las charlas, ¿no? Mi madre, mi padre, Ah, mi tío. yo también lo viví. ¿tá? Y te decían, bueno, pero eran generacionalmente de aquella época. Y te decían, ¿sabes qué pasa? Que el sistema menos malo es el que votás, el que es democrático. Y yo no sé qué me van a traer si quieren llegar por la vía de las armas, porque yo no sé si después va a haber votación. Sí. ¿Está bien? Y como después los ejemplos partiendo enseguida en Cuba no daban. Entonces, todo lo que me dicen, yo digo, sí, es verdad. Yo lo estoy midiendo como que estoy en el 2025 con 63 años. Yo era chiquito, correcto, era más chico que vos todavía. No, tenemos En la ese misma tiempo. edad. ¿Eh? Tenemos la misma edad. ¿63? No, yo tengo 10 años más. Por que vos. eso, yo era más chiquito. Cuando sigo yo siendo- tenía 15, yo tenía 11. Por eso, entonces, el negocio que hay acá es bien simple. Ellos lo veían de una forma de decir, no, para un poquito. El sistema menos malo es el democrático, no es el de la revolución. ¿Cómo Yo creo entraron? que en el Uruguay entraron porque en el Uruguay siempre hubieron revoluciones. Hasta que en determinado momento dijeron, opa, No, eso desde hubieron luego, mucho... eso desde luego también influyó porque Ah, más de una vez se dijo, bueno, después de todo, hasta 1904 Sí, sí. los blancos y los colorados se mataban entre Entre ellos. ellos. Entonces, Amodio dijo lo- acá un día- incluso, ¿por qué el MLN tuvo tanto acercamiento al Partido Nacional? Por las patriadas. ahí recolectaban gente. Cuando te venían y te hablaban de las lanzas de Aparicio y toda esa historia. Amodio dijo que Manuel Lluvera fue el que lo reclutó a él, lo dijo acá un día, ¿puede ser? Sí, sí. Un día tiene que contar esos meses en que Manuel Lluvera se entró en contacto con él, que sería un joven en aquel momento, que edad tenías, 15, 16. 27 años. Bueno, ya era un hombre con cierto criterio. ¿Cómo Ya era logró esa mayorcito. persona reclutarlo y luego él se habrá cultivado sí Ese mismo? será un capítulo. Ese Ese es un capítulo. Álvaro. Tiene que haber No. sido meses. No, sí, pues Tengo uno que está genial. Tengo uno que está genial, dice así, el 608. ¿Por qué no dejan contar la historia de Amodio? No, nosotros lo dejamos, Al porque va a contrario, ser en al capítulo. contrario. Pues si no tenemos que estar 10 días acá corrido. Correcto. Perdón, Horacio. Lo que tratamos de hacer es aportar cosas a lo que Amodio dijo. Es que se agarró un No, que tema no, lindo. no porque- estamos enojados porque haga eso. No, al no, contrario. al revés, No, sí, lo todo lo hacemos con contrario. gusto. Porque aparte tiene su público. Yo no sé si él se consideró Además, un vencido. sí, Alberico. Sí, se consideró un vencido. Sí, además, otra cosa, que cuando nosotros estamos juntos y viajamos, Sí. nos Vale, damos de enter- punta esto. seguro nos enteramos de cosas que puedes decir, pero eso sí. no nos lo habías contado. Claro, seguro. Algunas picardías, algunas cositas que hacían los integrantes del MLN, que siempre me encantó, que esa la va a contar alguna vez con los bancarios, ¿no? Cuando entraban a los bancos, que ya más o menos habló. Seguí.
Dale. Yo tengo acá. No, para que me quedan 3 más y te prometo que largamos para otro No, tema. está bien. Mirá, dice acá el 069. Me siento muy contenta de volverlos a escuchar. Estuve unos días sin internet. Recién ayer pude empezar a escucharlo. Nos manda felicitaciones a todos. Y al señor presente, que el señor presente es Albérico Barrios, que ya me preguntaron, porque me dicen, ¿cómo es el nombre? Me dice una televidente, del esposo de la jueza que está ahí, que es muy inteligente, me dice, ¿no? Y entonces le escribí a Albérico Barrios. Dice, ¿y en dónde revistió? Se ve que pertenecía al ejército o a alguna unidad militar, porque habla con esa terminología. Le dije, no sé, desconozco, y estamos en otro tema. En ingenieros. Sí. En ingeniero. El arma de ingeniero, luego, en realidad, comunicaciones. Pero después comunicaciones se formó como la quinta arma del ejército. El ejército, no la Fuerza Armada. El ejército divide en 5 armas. Ajá. La última arma que fue creada fue comunicaciones, que en realidad auxilia a todas las otras, porque sin comunicaciones no hay guerra. Cada arma tiene en su uniforme un vivo, en realidad era de distinto color. Yo era azul, primero negro, que eran los ingenieros, y luego comunicaciones era azul. Cualquiera que quiera saber de mí, por lo menos la parte que se puede saber, pone mi nombre, Albérico Barrios, en internet y va a saber prácticamente todo. Me parece que hizo una patinada con curva. Sí. La hizo con curva. He cometido muchos errores. Después muchos. el 629 dice, bueno, nos apoya, comenta de los dos, dice que bueno, que no lo justifica lo suyo, se la hago corta. Me alegra, dice el 140, que Amodio siga siendo tan rebelde como entonces. Solo que ahora ha cambiado el fusil por la palabra. Acá nos dice el 100. Sí, claro. Yo creo que en aquella época usted usaba la palabra. Porque Pero él dijo que él no... internamente. Seguro, pero internamente. Y les voy a explicar algo. Él dijo que fue una suerte que él no tuviera hechos de sangre, que no matara a nadie. A mí me conmovió cuando él lo admitió acá. Lo Exacto. admitió antes y yo vine después. No, exacto. Él lo Porque admitió. una vez yo se lo pregunté Es muy directo. difícil abstraerse a eso. Y relató el hecho en que estuvo a punto de matar a una persona y lo conversó para que no le tuviera que disparar. Por eso el don de la palabra lo usaba antes. No, Dice lo así. que pasa es que Yo creo que Yo tenía discutí mucho una interna- terrible envidia a él. discutí En el grupo que fueron, pero discutí terrible mucho envidia. internamente, yo discutí mucho. Era un rompehuevo total. Lo que pasa es que ellos mismos, los que yo discutía, me habían enseñado qué era lo que había que hacer. Que había que discutir, que había que hacer las críticas, que eso redundaba en beneficio del conjunto. Entonces, ¿qué pasaba? Que siempre surgía el personalismo. Entonces, muchas veces, ¿qué sabrá este? O anda a saber. Eso se llama envidia. Como yo nunca, Yo creo que sí. no había llegado a la Yo universidad creo que y sí. todo eso, que no llegué porque no quise, porque preferí trabajar. No, y fui bueno. en contra de la opinión de mis padres, además. Y en las otras comanditas de Guerrilleros de América, ¿había este encontronazo de opiniones permanentes, No personalismos? no lo sé, supongo que sí. Supongo que sí, porque es la condición, Humana. condición humana. Lo que Lo dijo Mansilla, nuestro adorado ¿Cómo? desconocido, Ah, sí. Lucas Mansilla. Ah, Me dijo un día, negro, vos sabés que vos perdés todas las discusiones y después los hechos te dan la razón. pero te vamos a seguir votando en contra. No, él no. Él no. Él no. Ah, bueno. Él no. Él no, dijo. Él no. Y está Efraín Martínez Platero de testigo, porque él estaba en esa misma reunión. Usted, largue, que lo estoy ahogando desde hoy. No me ahoga. El otro día les comenté que el discurso de Wilson Ferreira Aldunate, el 26 de junio del 73, Sí. Había mucha- que fue colgado, fue cortado. Mutilado mal. gravemente. Entonces, Lo mutilaba a los claro, zurdos. Un zurdito lo estaba hay dos partes muy grandes mutiladas, mal, ¿no? ¿Va a leer las partes mutiladas? No, voy a leer una una sola, Una porque sola. son dos la que La otra, las- el no, otro la programa. otra está en el documental, entonces No van la va a tapar. poner. No la voy a poner. No va a poner. Espera un poquito, antes que arranque. Antes que esto arranque. Todo un es cineasta, muy todo un breve, cineasta. es muy No, breve, se es están una página estamos nomás. aprendiendo, estamos aprendiendo. Es una página nomás. Dele, Cofe, dele. Bueno. Dele que después meto boquilla. En un momento, Ferreira Aldunate estaba, esta frase,
todo el mundo la escucha porque anda un audio. Es más, en el pequeño trabajo que nosotros hicimos en el año 2009 sobre el tema de la ley de caducidad, está esta frase que dice: el país conoció hace poco una expresión de violencia organizada que tuvo un movimiento sedicioso que al fin de cuentas no era otra cosa que una expresión muy clara de pérdida de confianza de las posibilidades de la razón en el propio país y su gente, ¿no? Sí, claro. Pero después continúa, ¿no? A ver qué dice. Y en un momento... Estamos hablando del discurso de Wilson. De Wilson Ferreira Aldunate el 26 de junio del 73, pero no en el del Senado, en el anterior, claro. Y después, le voy a leer, siguió hablando de los Tupamaros, sí. Y en un momento ahí, cuando siempre que aparecen en lo que se colocó en YouTube, sí. Cuando aparecen los aplausos prolongados y los vítores se corta, se pasa a otra parte. Pero en este caso siguió hablando del MLN. Y esto fue cortado. ¿Y qué dijo Wilson? Hablando de ello. El que pretenda cerrarlos va a extrañar a los tupas. Los va a extrañar. No es lo mismo enfrentar una columna de gente desprovista de fe que termina disolviéndose en un coro de delaciones el mismo día en que falla su aparente invencibilidad y desaparece el prestigio moral de sus dirigentes. Ese mismo día, precisamente porque no los unía otra cosa que eso, dejaron de pesar absolutamente en la vida nacional. Muy distinta cosa es esta columna que viene del fondo de la historia. Evidentemente se refiere al Partido Nacional. Aquí va a surgir una columna, quiera Dios que no sea necesario. Y miren lo que dice acá. Y esto fue cortado, y no entiendo por qué. A ver. Que lo hará arrepentirse al Bordaberry de haber nacido. Ahí hay aplausos, varios segundos y gritos de Wilson, Wilson. ¿O acaso, nuevamente es interrumpido al grito de Wilson, Wilson, o acaso cree, dice Ferreira Aldunate, lo repite 3 veces, que va a burlar lo que consideramos esencial para la preservación del alma nacional, que va a destruir el país, que va a poner del servicio, no digo de esa idea porque él no puede tener ninguna, sino de su interés? No es de interés legítimo ni nacional. ¿Acaso cree que va a poner a su servicio todo y llegar a destruir cosas sin correr riesgo? ¿Acaso cree que puede cambiar al Partido Nacional agrediéndolo? No a él, sino al país que representa y defiende. ¿Y seguir confiando que va a morir necesariamente de viejo? ¿Y que la familia y su gente tendrán la seguridad para siempre? Y alguien del público gritó, ¡no! Se escuchó un grito desde el público. ¿Acaso ignora que se condena al miedo permanente, que se condena a no morir en la frontera de su patria, que se condena a soportar mientras viva, y no sé si será por mucho tiempo, el odio, el legítimo odio del pueblo oriental? Y ahí nuevamente aparecen los aplausos por varios segundos y gritos de Wilson, Wilson y Wilson. Y ahí lee una parte y otra vez se vuelve a cortar. Bueno, yo voy a decir solo una cosa. Ese discurso de Wilson corresponde a un momento político determinado, previo al golpe de Estado. Ahora Pero en las elecciones de 1971, según me contaron quienes participaron en la reunión con Wilson Ferreira Aldunate, Wilson preguntó, ¿y ustedes qué quieren? Pues queremos esto y esto. Entonces, el MLN le concedió al Frente Amplio y a Wilson Ferreira Aldunate una tregua, porque cualquiera de los dos que triunfara iba a haber una amnistía. Para que esa gente que había tomado las armas se integrara al sector político, al sistema político. Entonces, Wilson, que fue un político muy sagaz y muy... Ese discurso yo también lo podía haber dado, estando en su situación, lo entiendo perfectamente. Pero es el mismo Wilson que 2 años antes
estaba en conversación con miembros del MLN para saber qué queríamos. Ya. El mismo Wilson que mandaba información a través de Pedro Zabalza de la situación interna del gobierno de Jorge Pacheco Areco, cuando el Plan Satán, cuando nosotros estábamos esperando el canje de los presos por los secuestrados que tenía el MLN. El mismo Wilson. Wilson jugó de una forma que no fue el único. Pero el MLN en esos momentos tenía en la realidad del Uruguay un peso determinado, que se terminó como se terminó, en una debacle tremenda, pero de la cual Wilson sacó o pretendió sacar determinados beneficios. No en vano, Héctor Gutiérrez Ruiz formaba parte del mismo grupo político que Wilson. ¿Me vas a decir que Wilson no sabía que Héctor Gutiérrez Ruiz cambiaba las libras del MLN? Bueno, no sé. Eso no sé si... Por favor, imposible. Imposible. Y no iba a saber que de pronto apareció en el debate una cantidad de dinero para pagar los sueldos. Formaba parte del mismo grupo. Era el líder de ese grupo. ¿Cómo no lo iba a saber? Bueno, no era el mismo Wilson después del 85 que antes del 85. Lógico. Yo tampoco soy pero, el Amodio Pérez de los años 65. Pero hoy año 2025, Sí. ¿qué criterio se usó para cortar esto? ¿Que el Partido Colorado se iba a enojar porque se mantuviera en el discurso lo que él dijo? ¿Los tupamaros se iban a enojar porque decía un coro de delaciones? ¿Se iban a enojar ahora? Sí, es la verdad. Pero más allá que Porque fuera... hay mucha gente que no quiere saber la verdad. Claro. Que se sepa la verdad. Pero ¿qué sentido tiene cortarlo ahora? ¿Que un acercamiento entre... No le pegue mucho porque precisamos capaz que algún voto. Capaz. Porque tenemos que hablar de gobierno que cada vez más desastre no puede haber, ¿no? Lo que habría que saber quién lo cortó. No, capaz que hubo un criterio, la grabación no estaba bien, no sé, pero... Pero ¿cómo que no? Está bárbara la grabación esa. Sí. O sea, malo. Justo esa parte. Porque usted la escuchó. Yo la escuché, está preciosa. Y cuando dice, si la CNT no quisiera, Sí, no, pero eso, No, y eso también es... dice, es también esta- dice, Héctor Amodio Pérez, Sí, claro. que se reunía, que Pero se esa- reunió pero esa pa- con los, esa- con esa los parte militares para derrocar las instituciones. Es mentira. Él sabía que yo no era. Que era Eleuterio Fernández Huidobro. Porque se reunía con él. Pero esa parte está. Exacto. Esa parte no fue cortada. Claro, porque Hay una anterior. Hace un tiempo, cuando mi periodo que yo estuve en Buscadores, se me preguntó que, no sé por qué se dio la conversación, qué entendía yo por triunfar en Uruguay. Y después de pensarlo, dije, en el próximo programa contesto. Y me salió que en Uruguay triunfar es permanecer. No es otra cosa. No es hacer dinero, no es hacer demasiada fama. Y entre las cosas de permanecer es vivir. Fíjate que la mayoría de las personas de las que habló Amodio están todas muertas. Por H, B, están todas muertas. Sí, Y tema insisto, generacional. en el Uruguay triunfar es permanecer. Entre otras cosas, vivir. Porque sin vivir no se puede permanecer. Ahí lo tenés. Quedan dos, creo, del grupo de él, ¿no? Sí, cuando- Manera, capaz sí. que hay alguno más. Manera. no, Manera, sí. No, hay más. de los históricos, Manera y yo. Sí. Claro. Sí. Mujica murió. Después, sí, pero Mujica entró en el año 68. Ese venía después. Rosenkopf también. 4 años después. Del año 68. Zabalza. Otro que decían Mujica que- era de las divisiones inferiores cuando empezó Ah. el partido. No lo pongan donde no jugó. ¿No? El hombre pero- no llegó a la tercera, me Yo parece. hablo Seguro, más claro. bien de la representación pública que luego tuvo. Claro, porque fue. ¿Y quién lo capitaliza? Uno de las vacas sagradas, Huidobro. Claro. Huidobro es el que lo inventa. Claro.
Porque lo Acá veía le- que acá llegaba le- al público. Acá leímos cómo No, y cómo además fue era proclamado el presidente único- de la República por Guidobro En un boliche. En un boliche. Así que. Además, Positos, ¿no? No, no. un poco Mujica más, era el Ramón único Arnaldo. que no había tenido responsabilidad en la debacle, o había tenido una responsabilidad indirecta porque nunca integró la dirección. Ujú. Entonces, ¿a quién le podían echar en cara? Cuando- A Mujica, ¿no? Y aquel Bueno. incidente de aquel hecho de sangre que se le endilga a Mujica que en el bar La Vía. No, estaba Eso no, preso. no, Mujica ocurrió, estaba no, preso. no ocurrió. No, ocurrió, pero Ah, Mujica ocurrió. estaba preso. Claro. Fue Mujica no lo mató a Villalba, ni pidió que lo mataran. Ajá. Eso fue una decisión del Comité Ejecutivo del MLN que yo integré, donde se dijo a los delatores hay que eliminarlos. Y el MLN consideró que Villalba, por haber llamado a la policía, era un delator. Y por eso lo mataron. Pero los delatores son de tu misma banda, o agarrás delator de cualquiera de los que están enfrente. En ese entonces, delatores eran solo los que estaban enfrente. No pensábamos que entre nosotros iba a haber delaciones. Fuimos, Por la misma razón por la que le dicen traidor. ya, bueno, ese es Yo no, ese es otro pero está tema. bien. No, me dicen traidor porque me fui. Pero como yo me se fueron muchos, a los Eso no es cuales el traicionar. MLN nunca consideró traidores, al contrario. Los compraron para que se callaran la boca, para que no deschavaran la historia oficial. ¿Y a vos no te ofrecieron silencio como No, le yo ofrecieron era a el- otro? No. Porque a algunos por allá por la frontera le ofrecieron eso. Sí, claro. Por Y, eso, y sí, a, él se me llamó estaba, silencio. a él me estaba refiriendo. Por eso, sí, yo me di cuenta. Precisamente. Yo quería hablar de algún temita. Vamos a hacerlo lo más corto posible, porque si leo todo esto... importante. A partir de hoy se puede comprar el libro Más Secretos del PCU a través de bajalibros.com. Bajalibros.com, que es de Infobae. Ponen la palabra Álvaro Alfonso, aparecen una serie de libros, varios de ellos son gratis, y otros se venden. Está Más Secretos del PCU a la venta. Se puede bajar solo a la computadora o al celular. No se puede bajar a papel. Y no, que después vamos a poner, porque salió una nota acompañando el anuncio de que el libro estaba a disposición. Claro, yo le envié a todos mis contactos. No son todos los que nos ven. Muchos de los que nos Sí. están viendo no están dentro de mis contactos. Por eso quería mencionarlo. Ahí ven una síntesis muy breve, pero muy interesante y bien redactada. Sí, exactamente. No, porque es que viste cuando a veces cosas así. Horacio, yo Señor, tenía acá, ¿qué pues, tiene? se lo pasé, Tire. lo que mandó la fiscal Ferrero al Parlamento, por no decir. Eso son dos páginas, pero el documento tiene 64, ¿no? Y allí ella coloca las resoluciones de los traslados que realizó. Entre ellos el de Sabrina Flores. Sí, que ¿Qué? habían dicho que ha sido un acomodo. Sí. Hacerlo rápido, digo. Eh, Que la habían ascendido a dedo. O corrido a dedo. No, Flores o Sabrina Flores, la fiscal Sabrina Flores fue recomendada por Díaz. Ahí está esa. No me equivoqué. de Claro, apellido. le pidió expresamente al presidente de la República en aquel entonces, al doctor Tabaré Vázquez, el ascenso de Sabrina Flores. Trabajaron directamente los dos en el caso Balcedo. Después viene a Montevideo y es quien interviene en el tema de Leal, que queda fuera de la competencia. Todavía estamos esperando la conferencia de prensa de Leal a ver qué fue a hacer al Chuy. Todavía sigue ahí. Sin embargo, ocupa un cargo que no es menor, responsable de las políticas públicas del Estado uruguayo, ¿no? Ahí quietito, no habla, pero no Cobra. hace conferencia de prensa, cobra y seguramente está distribuyendo algunos asuntos. Y ahora fue trasladada y bueno, está la resolución. Y están las resoluciones de otros traslados
Y además distintas cartas que se mencionaron pidiendo esto y lo otro. Pero lo que ella le mandó al Parlamento fue, de acuerdo a una invitación cruzada con fecha 24 de junio del 2025, mediante la cual se me convoca, bueno, eso, como es sabido, dice, desempeño el cargo de fiscal de corte por subrogación legal, no por decisión individual ni por designación del Poder Ejecutivo con anuencia del sistema político. Intento diariamente llevar al límite de mis capacidades y buena fe el esfuerzo por cumplir con esta misión de fondo más transparente, ecuánime y beneficioso para el servicio al que estoy ligada con compromiso funcional desde 1993. Los términos utilizados en la petición de citación con carácter urgente han sorprendido a la suscripta, ya que no es común, al menos no recuerdo, que un fiscal de corte en ejercicio de la dirección del servicio descentralizado haya sido intimado a responder cuestionarios o interpelaciones en forma presencial, urgente y sin presencia del órgano tutelante. Más allá de esos aspectos formales, vengo a responder documentalmente cada decisión adoptada que se enmarque en las dudas de los señores firmantes de la misiva de fecha 10 de junio del 2025, en la medida que la ley orgánica del Ministerio Público lo permita. No se ingresará en las consideraciones valorativas respecto de las decisiones adoptadas, dice la fiscal Ferrero, que se reiteran en el contenido de la misiva por parte de los firmantes. Todo ciudadano tiene libertad de crítica y en tanto ciudadanos los legisladores hacen uso de su legítimo derecho. Con fueros, ¿no? Sí, claro. Nosotros creo que no Estuvo, podríamos decir ni la mitad de lo que quiera. Exacto. Ahí estuvo muy oportuno el fiscal Percivale cuando se lo dijo a Salle. Seguro. Usted lo dice desde el lugar que está. Sí, claro. En primer lugar, dice Ferrero, se agrega la normativa vigente en materia de las potestades jerárquicas para trasladar fiscales. Esta competencia orgánica implica un poder de ver cuando la situación fáctica lo requiere. En segundo término, se agregan todas las resoluciones del traslado de los fiscales involucrados. Esto ya lo dije. En tercer lugar, se agrega informe de nuestro departamento jurídico que indica que ninguno de los actos administrativos que disponen traslados, dubitados por los señores senadores interpelantes, ha sido recurrido por los directos y legítimos interesados, lo cual los convierte en actos firmes no susceptibles de revisión administrativa ni jurisdiccional. Asimismo, se agregan documentos de petición de traslado por los interesados con fecha anterior a las resoluciones cuestionadas y otros documentos internos como mail o registro de las áreas encargadas de la gestión de los recursos humanos del escalafón fiscal. Existen también archivos públicos de prensa donde emergen claramente algunas de las solicitudes de traslado. Respecto a la insinuación de invasión de la autonomía técnica de una señora fiscal por parte de la suscripta, en tanto se denegó la petición de un tercer pericia a un celular en una investigación penal en curso, nada debe justificarse ya que no integra las potestades de control de ninguno de los órganos legislativos o ejecutivos aquello, concerniente a una carpeta investigativa. Por otro lado, le corresponde afirmar que jamás utilicé las potestades de los cargos desempeñados a lo largo de toda mi carrera como juez y fiscal para cometer abusos o excesos, influir en otros colegas o determinar de cualquier modo lo que no esté en la esfera de mi competencia. Lo que se agrega a modo de ilustración es la sentencia, aquí publica del Tribunal de Apelaciones de primer turno, en la que surgen con claridad meridiana las razones jurídicas por las cuales no debía hacerse lugar a aquel pedido. En suma, los criterios que se manejan para las tomas de decisiones respecto a los traslados se encuentran contenidos en cada acto administrativo dictado. Y sigue la carta, pero voy a leer esta parte. Respecto de los detalles de la asignación del caso que involucra al ciudadano Charles Carrera, tiene relación con una multiplicidad de planteos escritos por él formulados, que revisten carácter reservado, así como todo documento de excusaciones, recusaciones, abstenciones y apartamientos, razón por la cual no pueden ser agregados desde la Fiscalía sin incurrir en responsabilidad. Y antes de seguir con esto, paro, ¿no? Carreras participó en la reunión y no estaba para que no lo vieran en el fondo o escondido. Estaba en la mesa tomando anotaciones de la cosa. Raro, ¿no?
Surgieron también, dice la fiscal Ferrero, a nivel de prensa televisiva, comentarios desacertados de un senador que afirmó que la doctora Fleitas había ascendido 2 veces sin concurso. Al respecto, se agrega en soporte digital copia del expediente de designación de la fiscal referida, en el que consta su ascenso por concurso y la correspondiente venia de la propia Cámara de Senadores. El traslado horizontal hacia la fiscalía actual no implica ascenso tal como ya se estableció. Volviendo al tema de mi incomparecencia presencial, corresponde que indique que las tareas siempre importantes, necesarias y complejas que requiere el cargo que eventualmente ocupo se han visto acrecentadas y urgidas en estos días por decisiones respecto de funcionarios esenciales de nuestra institución que han sido trasladados. En el correr de los últimos 120 días, haciendo uso de la prerrogativa que ostenta el Poder Ejecutivo, este ha entendido imprescindible contar con nuestra Secretaría General del Inciso, con la contadora jefe de la Contabilidad Financiera e interventora de Tribunal de Cuentas, con la secretaria administrativa principal de mi despacho, con la adscripta a la Secretaría General y con la única integrante presupuestada del Departamento de Arquitectura. Como imaginarán, señores legisladores, nos enfrentamos a la preparación del presupuesto nacional, sin secretario general y sin contador central. Creo tener suficiente justificativo para esta ausencia y pido las excusas del caso. Firmado por la doctora Mónica Ferrero Álvarez. Yo creo que si hubiera vergüenza, los parlamentarios que pidieron la presencia de la fiscal, no fiscal subrogante, la fiscal, porque es la fiscal, sí, porque es la que le corresponde por antigüedad. No como ingresó el señor Juan Gómez, que fue por dedazo. Designación directa del que era entonces su superior jerárquico, Jorge Díaz. Dedazo que nadie criticó. La señora Ferrero es la fiscal más antigua y por lo tanto es la que le corresponde ocupar ese puesto. Yo quisiera saber si nosotros acá decimos que la doctora Fleitas había ascendido 2 veces sin concurso, sin fueros, a ver qué pasaba, ¿no? No, porque es simplemente son dichos. Esa persona, ese legislador lo dijo porque tiene fueros, puramente. Las acciones de gobierno se pueden criticar. Aún equivocándose, las acciones de gobierno se deben criticar. Sí, pero si esto uno cree que no era una crítica, era una mentira, ¿no? Claro, Estaba mintiendo. Bueno, es una inexactitud. Es una inexactitud. No, pero puede ser agraviante. La ley de prensa, yo sí sometí a la ley de prensa, no sé si ustedes. Sí, yo 3 veces. Yo 3 veces. Debería el que dijo eso, a la vista de la documentación, Claro, porque yo me leí todas las paginitas. Tiene cosas muy jugosas. Sí, claro, que podemos seguir. En otro capítulo. Le pediría disculpas, por lo menos. Pero se fue llamar al sobre, nadie habla. Discúlpeme, fue lo que a mí me dijeron. Claro, en los años del Parlamento de Álvaro le deben de permitir recordar que los legisladores, no es nada escrito, es una costumbre, será buena, será mala, solo piden disculpas a sus iguales o a sus superiores. Porque se creen Nada superiores, más. se creen ser una casta. No, lo que pasa es que Y esos son unos burros. representan una opinión pública. Entonces, solo pueden pedir disculpas en el caso de una inexactitud como esa, que es evidente ahora con esa afirmación de la fiscal general, Bueno, que le permitiría pedirle. me parece muy bien que no pida disculpas y que se vaya. Que renuncie. Que se vaya para su casa. Seguro, sería lo mismo. Porque un tipo que actúa así no puede estar representando a nadie. Y Es si mi no, en punto su de defecto, vista. el Bien, gran pero problema está. es que se Es mi derogó la ley punto de de vista. duelo. Porque con la ley de duelo se cortaban los piquitos de oro. Se llamaban allá al Prado y se terminaba el lío. Tengo otro tema que tendríamos que por lo menos mencionarlo. Odone informó que el Estado deberá poner 80 millones de dólares por año para rescatar la caja de profesionales. No era lo que deseamos, dijo el hombre. La mitad del rescate va a estar a cargo de los beneficiarios y la otra mitad a cargo de la sociedad. Sí, mañana, 16:30, ya hay una reunión donde el benemérito que lo saqué senador, Óscar López Goldaracena, concurrirá, porque lo más probable es que
exista un planteo de demanda al Estado de varios integrantes de esta caja de profesionales. Yo tengo un acta acá. A ver, dígala. Porque yo creo que los legisladores cometieron un grave error, o por lo menos le faltó algo. Primero, está todo bárbaro votar el proyecto, como quieran, ¿no? El argumento es que en el Frente Amplio no votó y ahora presentó casi el mismo proyecto. El del 2023. Claro, entonces, mientras se estaba desarrollando ayer la sesión, blancos y colorados decían, bueno, pero tenemos que ver, a ver, cobrar la cuenta, por lo menos que digan que no, pero tenemos que darle una solución, ¿no? ¿Y la solución cuál es? Como le gusta decir al Partido Comunista, el pueblo. Ahora el pueblo tiene que poner un montón de millones de dólares anuales. ¿Y qué pasó del 2005 al 2020? ¿No? Porque ahí había 2 representantes del Estado. Yo tengo los nombres acá, pero eso lo podemos dejar para el próximo programa, porque hay uno de los nombres que integra un cargo muy importante dentro del Estado en este momento. Ha sido designada, ¿no? Y entonces, le voy a dar un título nomás. Dale. La caja de profesionales universitarios se hicieron los inversores, se creyeron que podían invertir la plata y vaya a saber en qué la invirtieron. Y entonces hasta contrataron una consultora para ver cómo la invertían. Y entonces decían, no, pero fíjese que República FAB da un rendimiento de 5 con algo. Y bueno, al final la compararon y le daba un poco menos. Pero lo más llamativo de todo, que en el año 2015, cuando forman nuevamente el directorio, como mantienen los cargos a los representantes del Estado, el ministro era Murro. El presidente de la caja dijo que eran 4-1, es decir, estaba bárbaro, ¿no? Si eran 4 que aportaban por 1, ¿no? Sí. Era la caja perfecta, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasó del 2015 al 2020? Yo me pregunto, ¿qué hicieron con la plata? Entonces, el Parlamento, además de votar el proyecto, debió crear una comisión investigadora para saber, a ver, porque no se tiene derecho, porque ya bancás todas las cajas y ahora esta, con esto, porque yo quiero saber a ver dónde fue la plata. Yo creo que todos los televidentes deberían saber qué pasó con la plata, cómo la gastaron, a dónde la mandaron, en qué invirtieron la plata. No, porque si estaban 4-1, estaban bárbaros. Sí, ¿no? Tenían 4 activos por un pasivo. Por un pasivo, Vamos ahí a hacerlo está. más claro para que Sí, lo entiendan. claro. Yo le voy a decir algo. Estos son muy buenos sabandijas, lo de la caja profesional. Las directivas. No estoy diciendo los... 191.000 pesos el presidente. Bueno, pero le voy a explicar algo. La comisión directiva tiene 7 miembros, Sí. de los cuales 2 son Del puestos Estado. por el Estado. Ujú. Los otros son entre pasivos y activos, electos entre ellos. Los grandes responsables son los propios profesionales que no van a votar y no llevan gente de ellos y dejan siempre los mismos. Cuando le dijeron en el proyecto del Frente, dijo, vamos a sacarle 2 integrantes del directorio. Dejamos un 3-2, donde están los pasivos y los activos en 3, y 2 del Estado. ¡Ay, el grito en el cielo! ¡El grito en el cielo! No, así no queremos seguir siendo 7, con sueldo. Y como dice Álvaro, lo primero que tenés que hacer es intervenirla a la caja. ¿No tenés plata? No te preocupes, vení, correte. Y empezás a revisar todo, y empezás en serio a ver qué es lo que hacen. Porque en último caso, siempre vienen, a la Constitución de la República te dicen, nos debe las pasividades, las jubilaciones, nos tiene que cubrir. Ahora, macho, si nosotros no te administramos la plata, pero tienen 2 directores, fenómeno. Bueno, hay que hacer responsable a esos directores si votaron mal. ¿Tenemos los nombres? Sí, pero para el próximo programa, Para el porque próximo programa quiero podemos averiguar entrar. alguna cosa más. Alguna cosa. Algún- Sí, algún hay detallito. algunos detalles más que no están, y además leer el acta donde que no tiene desperdicio, ¿no? Me imagino. En el momento en que se empieza con el negocio de la Escuche, inversión. son directa. 21:06. Mm. Tenemos, hoy me llegó un video interesante que creo que lo teníamos que discutir Sí. en el próximo programa, Mm, que es cómo frente a la puerta de la Ciudadela mm. fue filmado un motín de gente tratando de recuperar a un detenido Sí, sí. de la policía, Ujú. que incluía, estaba esposado.
El final del video es ver al detenido corriendo y uno que le decía, dale, dale, un grandote rubio, me parece que era, y el tipo iba esposado. La policía en el Uruguay no tiene respaldo. Eso te iba a desde decir, el nuevo gobierno del Frente Claro, Amplio. eso te iba a decir. Acá la responsabilidad es el porque además se dice, no, la policía reprimió. ¿Y qué querés? ¿Que jugara al tenis en la No Plaza de reprimió Independencia? nada. Eso no reprimió nada. No, pero el argumento de quien habló por los medios de comunicación dijo que no, porque la policía empezó a reprimir. ¿Y qué querés que haga? ¿Que juegue al tenis? La policía fueron unos santos. Sí, claro. Si ustedes ven que lo tiene, vamos a pasarlo. Sí, porque pero no eso es por vamos. responsabilidad del ministro. Del ministro, que manda no reprimir. Ahí Y está. vos tenés que reprimir. Vamos a pasarlo porque la gente lo tiene que ver. ¡Ay, se me caen los lentes! ¡Chubiar, pará! Ahí está andando para allá. Yo me tengo que hacer una página en TikTok, te digo. ¡Para! ¡Para! No lo quieren dejar solo detenido. No hable porque el video después sale. Se fue posado. Mientras llegan a la mesa, porque lo estaban mirando, debo destacar que la chica que firmó esto tiene un gran futuro como camarógrafa, ¿no? Viste que lo Muy iba buena. siguiendo, ¿no? Sí, Lo sí, seguía. perfecto. Cuando el Pinta va corriendo, yo no Sí, podía sí, creer. claro. Esa toma es Dígame una mortal. cosa. Un policía no puede, como decía Modio, que estábamos charlando acá, un tirito al aire, un ruidito para que no quede nadie. Y los que se quedan saben que van a cobrar. A ver, Albérico, ¿qué puede decir? Como cuando uno habla en el Parlamento, tiene que decir si lo que va a votar o sobre lo que va a dar opinión le comprende a las generales de la ley. Es una expresión que se utilizan también en los juzgados para saber si cuando uno está declarando, la persona que está acusada, a uno le debe plata a esa persona, o si tiene alguna consanguinidad, Parentesco, sí. un parentesco con la persona que puede estar acusada. En este caso, comprenderán que con una hija policía en la jefatura de Canelones, un hijo policía en este momento acá en Montevideo, una esposa jueza, un padre policía, un abuelo policía y un bisabuelo policía, ver este tipo de cosas me enfurece y me entristece, habiendo sido yo también policía. La falta de preparación de la policía uruguaya es lamentable, 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 lamentable. Pero no es culpa de la policía, es culpa de los jerarcas. La mayoría de los jerarcas que hoy tienen el grado como para incidir en la preparación policial para hechos como este, tienen más de 40 años. Agarraron toda la cola del desastre policial que hubo en los años anteriores. Pero peor aún,
Porque visto estos resultados, y hay varios de este tipo en los últimos años, indica que la preparación policial es desastrosa. El jefe del operativo no existe ahí. Cuando hay un hecho, lo primero que hay que hacer es evaluar lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Es lo primero que hay que hacer. Nunca se debe enviar policías en un patrullero en un lugar como ese. Porque el patrullero no es un móvil adecuado para combatir ese tipo de disturbio. Es un disturbio público. No se puede mandar a la policía con la gorra y el palito a ese lugar. Hay que enviar la guardia. Y para enviar la guardia hay que hacer una operación pinza. Nunca jamás meterse en el medio de ellos. Está al revés. Hay que rodearlos. Y tienen que... Yo me reía en las miles de películas que he visto cuando aparecían 50 patrulleros para un tipo que estaba en un supermercado trincherado. 50 patrulleros. 30 individuos apuntándole con todo tipo de armas. Pero el número es lo que causa la sensación de copamiento del delincuente. No se puede mandar contra 40 individuos que había ahí a 12 o 13 policías con las banditas esas que aparecen en un blanco móvil. Es absolutamente impresentable toda la cadena de mandos que intervino desde el momento, no los policías que estaban ahí, que estaban poco menos que indefensos, sino de ahí, desde la persona que los envió, los que los controló por radio, que perfectamente podían haber informado, el jefe del presunto operativo que realizó un procedimiento, operativo es una palabra de la época de la dictadura que usa el ejército, no se debe usar en la policía, así que esto es un verdadero desastre. Y tenemos suerte que no haya habido ningún muerto, ningún herido ahí, porque hubo un herido. Hubo un policía herido y hubo un móvil roto. Esa es mi conclusión después de haber visto ese desastre. Yo creo que lo empecé a ver y después por la tristeza que me causa, la furia que me causa, porque es una ineptitud absolutamente inadmisible que la policía uruguaya en el 2025 le pasen este tipo de cosas. A mí me llega un mensaje que dice manifestación de los pesqueros que están en conflicto. Sí, claro. Sí, porque es bueno aclararlo porque algunos... Hay dos bandos, ¿eh? Seguro, algunos decían que era el Zunca porque en las redes sociales se escribieron, sí, aparte de afanar, ahora también hacen... No es el Zunca. Es otro. Son los pesqueros. Digo, vos tenés que... Como decís vos, tenés una manifestación. ¿Vas a mandar al patrullerito ahí? ¿Mandar a la guardia? Observar, sí. Pero aparte estábamos hablando que están a 50 metros, porque se fueron corriendo, del edificio del Poder Ejecutivo. Si está en la puerta de la Ciudadela, el lío. Sí, claro. Ellos venían de manifestar frente a la torre, chiquita, acostadito ahí. Yo te entiendo, Albérico, pero yo creo que es un síntoma de la degradación general del sistema que nos rige. Yo quisiera que hubieras escuchado hoy por la mañana a Luz Me honro con su amistad. Eduardo Luz Ita. exactamente, donde dio a conocer los dichos de Charles Carrera en un programa con la periodista Madrid, no recuerdo el nombre. Patricia Madrid. Donde, Radio Carmen, así nos va. Donde el señor Carrera, ex senador, dice que el Código Penal que él firmó, que él ayudó a redactar, que apoyó con su voto, no ofrece garantías al ciudadano. Lo dice hoy, cuando es él. Probablemente habrá querido decir el Código del Proceso Penal, que fue el modificado. Él, que realizó todo eso, sí, dice que no ofrece. ¿Y cuándo lo dice? Es abogado, Carrera es abogado. ¿Y cuándo lo dice? Cuando él es el perjudicado. Mientras, ¿cuántos miles de uruguayos pasaron por los juzgados, por la fiscalía, por donde fuera, sin esa garantía? Creo que en 2015 se aprobó el Código de Proceso Penal nuevo. 2017. Y estamos llegando casi a los 10 años. Y hay hace años en Uruguay un temor a usar la autoridad legítima. Porque no Subrayo, legítima. Es autoridad legítima. Todo jerarca del Estado tiene un ámbito de competencia donde es dueño y señor. Después responderá si se equivoca. Seguro. Especialmente la policía. Autoridad legítima. Nos representan a todos nosotros. Nosotros los ciudadanos estamos inermes. Yo aquí en esta mesa, ustedes me permitieron con su gentileza desarrollar la idea de por qué no debemos tolerar el desarmarnos. Lo dije en esta mesa y lo publicité en varios lugares. Nadie me ha dicho esta boca es mía. Todo el mundo sabe que en Uruguay hay mucho más armas de las que debe haber, pero lamentablemente no se usa la autoridad legítima.
Y vamos a llegar a un momento que no vamos a tener más remedio que defendernos nosotros y nuestras casas y nuestro hogar ante estos acontecimientos, porque esta es la última barrera que nos queda. Don Amodio, ¿nos retiramos? Sí, Pues, el lunes, la semana no. que viene no vamos a estar. ¿No estamos el lunes tampoco? Sí, Pero el lunes cualquiera. estamos, sí. Si no, nos vamos el no martes. vayan a creer que lo censuraron. No, al servidor, el ¿no? lunes estamos. Sí. El lunes estamos. El jueves no. Ujú. El jueves van a estar los señores titulares del programa. Este invitado Yo no va a creo, estar. yo creo que No. no sé vos qué opinás, pero yo creo que nos da tiempo. En vez de terminar a las 9:30, Sí. terminamos a las 9, porque al Exacto. día siguiente hay que Sí, madrugar. claro. Sí, sí. Bueno, pero una tiradita de cana. Él es No una- sé, él y yo yo- son gente mayor. Yo creo que habría que pensarlo. Somos Sí. gente mayor. Creo que habría que Lo pensarlo. hacemos más corto. Creo que habría que pensarlo. En fin. Quedan tantos temas que si seguimos recortando, cuando volvemos en una semana, nos atoramos el día. Bueno, quedamos así. Y falta entonces. Porque- lo pero- jurídico sobre la política. Claro, Hasta el próximo Seguro, lunes. por eso. No, justamente va a acabar el pero jueves. una cosa es que no vamos a estar porque vamos a grabar el off del documental. Sí. Y la otras parte- hierbas. Varias en, yerbas. en los Varias Buenos yerbas. Aires. En los aires buenos. O sea que hasta el próximo lunes. Espera un poquito, tenemos un planteo de un televidente. A ver. ¿Por qué no hacemos uno de los programas desde Buenos Aires cuando estamos allá? No lo descarto. Sí, es unos dólares más, pero bueno. No, es No, una Javier. papita, es una papita. Sí, claro. No, Hacemos dólares una más. transmisión directa. Bueno, dele, nos vamos. Ahora Lo sí. que pasa es que, la verdad, a la hora del programa, estamos para ir a la cama. Así que, claro. Ah, pensé que estaba. ¿Cuándo nos acostamos tan temprano? Por eso mismo es que nos vamos a cenar. Porque estamos, a la hora del programa estamos cenando. estamos en movilización desde las 8 de la mañana. Sí, bueno, pero estamos cenando. Pero mirá, vos agarrás una botellita temprano y también. la ponés así. Y ustedes hacen el programa perfectamente al aire. Tienen el código de entrada de YouTube, ¿eh? Claro. Lo hacen desde donde estén. Claro, sale Sí. directo. En el medio, porque estoy pensando. Yo En mismo, el día Mirá, que falte Javier, pobre que ojalá En el nunca falte, obelisco. pongo el celular allí y hacemos Sí, vamos a hacerlo en el obelisco. el obelisco. No, pero hay mucho ruido. Lo hacemos ahí donde desayunamos todos los días. Sí. Porque, a Puede ver, ser. si lo dejaron a Javier hacer todo lo que él, yo sé que sabe hacer, porque yo un día lo consulté cuando ustedes estaban acá en reunión, me dijo, yo hacer todo lo que ustedes quieran, ahora me tienen que dar la orden. Bueno, Yo- ya empezá a si no, no. independizarte, querido, porque Porque si si no, no, ponés- te voy a pedir. ponés- Yo no sé un carajo yo de esto. El No. celular lo pones allí y hacemos Bueno, el programa. no, ¿Lo nos vemos el lunes Estamos más desperdiciando, ¿no? Nos vemos el lunes más corto. Más corto. Más corto. Más corto. Pues entonces ya está dicho, hasta el próximo lunes. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.